Hola a todos. Hoy vamos a aprender a calcular las razones trigonométricas de ángulos que están en el segundo cuadrante a través de sus razones trigonométricas equivalentes en el primer cuadrante. Esto es lo que se llama reducción al primer cuadrante y este es el primer caso. El caso de ángulos suplementarios. Ángulos que suman 180 grados. Tenemos el ángulo beta que está situado en el segundo cuadrante. Ángulo beta marcado en rojo, ¿vale? Y yo quiero calcular las razones trigonométricas de este ángulo beta. Fijaros que el ángulo equivalente al ángulo beta en el primer cuadrante, si yo trazo una línea hacia el primer cuadrante, una línea que ya había marcado, el ángulo equivalente al ángulo beta en el primer cuadrante es el ángulo alfa. Y además, este ángulo alfa también lo podemos encontrar en otro lado, aquí. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el ángulo alfa y el ángulo beta son suplementarios, es decir, que alfa más beta son 180 grados. Entonces, si yo quiero calcular, porque mi objetivo es calcular las razones trigonométricas del ángulo beta, es decir, el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta, tendré que saber cuál es mi ángulo alfa, cuál es el ángulo equivalente a beta en el primer cuadrante. Pues sabiendo que alfa más beta es 180, despejamos y tenemos que alfa es 180 menos beta. Y ya tengo el equivalente del ángulo beta en el primer cuadrante, es decir, el ángulo alfa. ¿Cómo calculo el seno de beta y el coseno de beta y la tangente de beta? Pues vamos a fijarnos en el dibujo. Fijaros, tenemos que en el primer cuadrante la Y es el seno de alfa. ¿Por qué es el seno de alfa? Porque el seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa, que es 1. Y del mismo modo, como la x es el cateto contiguo alfa, tendremos que x es coseno de alfa. Fijaros ahora en el ángulo beta, en el triángulo que hemos dibujado aquí, que lo marco en verde. Tendremos que esta distancia es y esta distancia de aquí abajo es x, pero en negativo, porque vamos hacia la izquierda del origen de coordenadas. Por lo tanto, ya tengo lo que estaba buscando, porque fijaros, el seno de beta es y, porque la hipotenusa sigue valiendo 1 de este triángulo. Por lo tanto, el seno de beta es y. ¿Y qué es? Seno de alfa. Por lo tanto, un ángulo del segundo cuadrante y su equivalente del primero tienen el mismo valor para el seno. El coseno de beta es menos x, cateto contiguo. Y por lo tanto, menos x será menos coseno de alfa. Y la tangente de beta, que es seno de beta partido coseno de beta, seno de beta es seno de alfa partido menos coseno de alfa. Y esto será menos tangente de alfa. Es decir, que el seno del ángulo del segundo cuadrante coincide con el seno del ángulo de su ángulo equivalente en el primer cuadrante y el coseno y la tangente coinciden en valor, pero con signos opuestos. Estas serían las fórmulas para reducir un ángulo al segundo cuadrante, ¿vale? Entonces, como ejemplo, si ahora nos pidieran razones trigonométricas de 135 grados, ángulo del segundo cuadrante, ¿cómo busco su equivalente en el primero? Alfa, pues será 180, beta es 135, 180 menos 135, por lo tanto, alfa
es 45. Y entonces ya sé que el seno de 135, como está en el segundo cuadrante, será igual al seno de 45, es decir, raíz de 2 partido por 2. El coseno de 135 será menos el coseno de 45, es decir, menos raíz de 2 partido por 2. Y la tangente será menos, la tangente de 135 será menos la tangente de 45, es decir, menos 1. Espero que haya quedado claro cómo reducir ángulos del segundo cuadrante al primero para poder encontrar sus razones trigonométricas. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer lo mismo pero con ángulos que difieren 180 grados, es decir, ángulos que están en el tercer cuadrante reducidos al primero. Hasta luego, que vaya bien.